Continuamos con el rumbo de la mañana, con una conversación muy especial para todos nosotros, porque primero es amigo de todos los que estamos acá en este elenco, y así mismo lo considero, y así mismo sé que lo considera él, pero también su responsabilidad social nos lleva a tenerlo acá presente en este espacio, y me refiero a César Daragán, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada de la República Dominicana. Bienvenido, César, a Tu Casa, el rumbo de la mañana. Bueno, muy buenos días, y yo me siento en esta mesa y es como si fuera parte del programa, así que yo creo que aquí me puedo ahorrar los protocolos y los saludos que son fríos y dar un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, César. Justo ahora en mi comentario hablaba de algunos elementos que considero son importantes tener pendientes para preservar el nivel de paz, de estabilidad que beneficia a la economía, que beneficia e incentiva el desarrollo de la empresa privada. Y dentro de este mismo tema hay elementos, César, que a mí particularmente me preocupa, y me gustaría saber la opinión del CONEP a través de un vocero autorizado, como es tu caso, con el tema, empezando el tema de la migración ilegal en la República Dominicana. Muchos ciudadanos tienen la concepción de que esto viene aupado por empresarios que se benefician de este nivel de migración descontrolada, y que esto ayuda o coadyuva a que siga en crecimiento. ¿Cómo ve la empresa privada, César, el liderazgo de la empresa nacional, este tema migratorio, este tema de las protestas y todo lo que se ha desatado a raíz de este fenómeno? En el poco tiempo que tiene este programa, yo he tratado de no perdérmelo ningún día. Y cuando no lo he podido escuchar, los videitos me siguen saliendo en el día. Entonces ya yo sé lo que se ha hecho. Y desde el primer programa, pues dije, ojalá me inviten un día, porque hay muchos amigos y analizan con bastante objetividad las cosas. Miren, me corresponde tener esta conversación con ustedes en un momento muy particular. Yo creo que lo que ocurrió en este país el pasado domingo debe ser un punto de inflexión para nosotros como sociedad. Yo creo que puedo hablarle desde la objetividad, porque es un momento en que nuestra sociedad puede estar crispada, puede estar dividida entre las pasiones de los antagonismos y los extremos. Y creo que es prudente ver con la cabeza fría qué es lo que está pasando. Nosotros somos un país que anunciamos al mundo y con mucho orgullo ha crecido su economía, ha mejorado su condición social. Es un país que tenemos estabilidad social. Somos un ejemplo. Yo este fin de semana estuve en Chile, en la Asamblea de Gobernadores del BID, y éramos pocos dominicanos, y sin saber quizás que habíamos dominicanos en el escenario, yo quiero que ustedes escuchen cuáles eran las referencias del resto de los países de la región a la República Dominicana. Pero al mismo tiempo hay una historia que no podemos negar. Ese país que es un ejemplo al mundo, hoy comparte la isla con el país más pobre de toda la región, uno de los más pobres del mundo, y un Estado eminentemente fracasado. Entonces, esas asimetrías, esas diferencias en nuestros modelos de desarrollo generan diferencias también que van mucho más allá de la cohabitación en un espacio territorial. Yo creo que el tema migratorio es uno de ellos. La República Dominicana no solamente está en su legítimo derecho, sino que está en la obligación de hacer cumplir en su territorio las leyes que mantengan el orden, que preserven precisamente el control migratorio, y creo que nadie se puede oponer a eso. Entendiendo esa dinámica, entendiendo de que a futuro también, lejos de la pasión, deberíamos todos abogar por el desarrollo de Haití. Yo no creo en un muro, yo no creo en el odio, yo no creo en la persecución por temas raciales, de género. Yo sí creo que cuando tú promueves desarrollo, generas las condiciones en su país de origen para que posiblemente no tengan que emigrar. Y una vez aquí en el territorio dominicano, pues que se apliquen las leyes. Y con lo que me menciona Ernesto, creo que muchas veces también se dice, y es ya un cliché que se saca de contexto, que si esto es provocado o aupado o apoyado por el sector empresarial. Y yo tajantemente te digo que no. Nosotros no podemos andar por el mundo diciendo que respetamos un Estado de Derecho y al mismo tiempo promover que se violen las leyes. Si existen excepciones, que caigan sobre ellos todo el peso de la ley, pero no es la generalidad del sector empresarial de la República Dominicana, que lo único que hace aquí es generar oportunidades. César, sería imperdonable no aprovechar tu dilatada experiencia en cuanto
a lo que es la visión del sector empresarial de la República Dominicana en un momento como el que estamos viviendo. Y la aprovecho precisamente para preguntar tu opinión sobre las medidas que acaba de tomar el Banco Central al respecto de la cotización del dólar, la reiteración de su tasa de política monetaria en 5.75, y la quiero vincular a la posición del doctor Leonel Fernández en un artículo que publicara en la prensa nacional el día de ayer, donde hace lo que yo defino como un pronóstico un tanto pesimista de la economía nacional. Habla de una corrida de la moneda, pasa por alto el hecho de que la renovación de inventarios de principio de año influye, de que el factor externo como el de Estados Unidos, las medidas de la Reserva Federal, las propias posiciones del actual gobierno norteamericano tienen un impacto decisivo en la economía nacional. ¿Cuál es la posición del sector empresarial, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del cual pues tú eres excelente vocero, sobre las medidas que se están tomando? ¿Cuál es la realidad con respecto al tema del dólar hoy en la República Dominicana? Desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada al día de hoy no podemos hacer otra cosa que expresar nuestro respaldo y confianza a las autoridades monetarias de la República Dominicana. Yo creo que la gestión que ha venido realizando el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdez Avizu, y el equipo que lo ha acompañado han sido una de las razones que han mantenido la estabilidad en nuestro país. En determinados momentos de nuestra historia hemos tenido diferentes fluctuaciones y puede haberse producido en el pasado críticas por actuaciones de nuestra autoridad monetaria en intervenciones coyunturales. Sin embargo, creo que el tiempo les ha dado la razón. Cuando nos enfrentamos a la crisis de la pandemia y tuvo que aplicarse medidas restrictivas precisamente para garantizar esa estabilidad, el resultado posterior y traspasar a medidas expansivas en nuestra economía de control monetario permitieron una recuperación mucho más acelerada que la que tuvieron otros países. Y yo creo que ese voto de confianza también se refleja de que al momento de un inversionista determinar dónde colocar su capital, dónde realizar sus inversiones, pues mide muchos factores. Y lo que está ocurriendo en este momento puede ser fruto de diversas coyunturas. Esta conversación la estamos teniendo el primer día de abril. Empieza hoy, ya este año va rápido. Ya pasó el primer trimestre del año. Sí, señor. Pero estamos teniendo esta conversación en la antesala de que Estados Unidos mañana anuncie una serie de medidas adicionales dentro de la nueva política comercial del presidente Donald Trump. Estamos viviendo un momento en que precisamente la incertidumbre y la inestabilidad que genera la situación política en Haití, estamos viviendo en un momento de que aún así nuestra economía se muestra resiliente, nuestra economía se muestra diversificada, y sobre la base de eso lo que tenemos que entender es que hay coyunturas y situaciones de coyunturas y que esperamos que puedan estabilizarse en el muy corto plazo. César y yo tenemos más de 20 años de amistad. Es un hermano y un amigo. Y César tiene dos condiciones. Hoy es el vicepresidente ejecutivo del CONEP, pero anteriormente fue el viceministro encargado o vicecanciller de la República para temas económicos. Por lo cual, digamos que tiene un enfoque integral sobre el tema que está en el tapete en la actualidad. Y creo que voy a hurgar en algo que tú afirmaste, que creo que es importantísimo para el debate. Me refiero al tema de las migraciones y al tema Haití, Friusa, etc. El Consejo Nacional de la Empresa Privada en el año 2008 estableció un documento, una propuesta de política alrededor del tema empleo, al tema Haití, que se considera como emblemático, bajo la presidencia de Lisandro Macarrulla. Y luego le correspondió un ejercicio muy trascendente cuando ocurre el primer bloqueo a la República Dominicana en términos del comercio binacional. Se puso en marcha un mecanismo de diálogo privado, es decir, entre empresarios. Y el objetivo del CONEP siempre fue, en ese contexto, y ha sido, lograr desarrollo económico en Haití y flujos comerciales apropiados. Entonces, me gustaría, César, que un poco expliques de manera más detallada cuáles son las propuestas del CONEP alrededor de esto, en las convenciones empresariales, en estos documentos, y un poco quitar el elemento, porque el empresariado no traza políticas públicas. Quien traza políticas públicas es el Estado. Entonces, un poco en esa perspectiva. Rafa lo habla en tercera persona, como que el CONEP, pero él ha sido parte fundamental de muchos de estos eventos que ha narrado. Y asimismo también
reconozco esa amistad que trasciende inclusive mucho antes de que él pensara ir al CONEP o yo pensara que también llegaría al CONEP. Ya éramos amigos inquietos con el tema de la política, con muchísimas afinidades y hoy mantener esa amistad durante el tiempo creo que es algo que valoro mucho. Que yo nunca lo voy a negar, para todos, para que sepan, yo fui vicepresidente ejecutivo del CONEP durante 6 años, es decir, yo fui el antecesor de César Dargan. Y en un momento en el cual se produjo una transición generacional y creo que la historia recoge en sus páginas el aporte que hiciste. Mira, el tema Haití, por eso insisto, ojalá tengamos la capacidad de verlo desde la objetividad sin la pasión del momento. Y evidentemente pensar y soñar con el desarrollo extraordinario que puede tener la República Dominicana necesariamente tiene que contar con la variable de que Haití también se desarrolle. Y el desarrollo de Haití se dará por muchas situaciones. Una de ellas y fundamental es la estabilidad política, es el establecimiento y el respeto de un Estado de Derecho y ya a partir de ahí se desprenderán todas las otras cosas que aspiramos que algún día se puedan producir. En nuestro caso, esa cohabitación pues también conllevará la realidad de que Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana y que la aspiración de una relación ganar-ganar equilibrada debería ser la formalidad. Hay quienes en su momento, y como dije que aquí hay muchos amigos, José del Castillo, en su momento ministro de Industria y Comercio, y había quienes decían inclusive, bueno, la República Dominicana debería tener un acuerdo de libre comercio con Haití. Para mí eso era absurdo porque creo que Haití, la dependencia mayúscula que tiene de los ingresos que vienen de sus aduanas, si tú reducías los aranceles, limitabas aún más la capacidad que tenía de sus recaudaciones. Y un Estado sin recursos no puede entonces suplir las necesidades de la población. Lo que sí siempre debemos aspirar es a la formalidad. ¿Por qué? Porque las medidas que Haití toma de manera inconsulta, de manera no fundamentada, de manera en muchas ocasiones fundamentadas por grupos de interés que defienden precisamente su posicionamiento económico, tienen repercusiones que van más allá de lo que se puede visualizar en el momento. Cuando se produce una prohibición, cuando se produce un cierre de frontera, que si bien es cierto que a la luz de la Organización Mundial del Comercio, los estados pueden establecer las medidas que consideren dentro de esa normativa, no menos cierto es que también deben evaluar qué viene después. Entonces, si tú tienes tu capacidad productiva y tu aparato productivo limitado o aniquilado, dependes en gran parte de lo que viene del exterior, tú lo que quisieras es formalizar. Y formalizar significa que paguemos nuestros aranceles, que se produzcan los controles, pero dentro del marco de la ley y del orden. Entonces, yo creo, y recogiendo ahí un poco cuál ha sido la visión del sector empresarial a través del CONEP en los últimos años, es una visión de desarrollo. Es una visión de desarrollo compartido, respetando las soberanías. Hay quienes cuando hablamos de desarrollo y de visión compartida entienden que estamos hablando de una fusión o que estamos hablando de ceder parte de lo que nosotros tenemos. Y yo creo que la expresión más genuina del nacionalismo dominicano debe procurar lo mejor para la República Dominicana y al mismo tiempo promover que en el espacio geográfico que ocupamos todos tengamos la oportunidad de seguir avanzando. César, gracias por tu visita. En el día de ayer estuvimos conversando con el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Victoria Yep, y él expresaba su inquietud, su queja por el tema de la cesantía. Esto estuvo en el tapete recientemente. Bueno, siempre ha estado en estos meses en el tapete a raíz del diálogo con los sindicatos. Y quisiéramos que tú utilices esta plataforma de Rumbo de la Mañana para ampliar o reafirmar la visión del Consejo Nacional de la Empresa Privada sobre la modernización del Código Laboral y específicamente también en lo que concierne al tema de la cesantía. Gracias, Julio, porque en temas como este me encanta hablarlo desde la convicción, no desde una posición que tengo que asumir, sino de lo que genuinamente creo. Y no es posible que esa República Dominicana grande, hermosa, con un futuro promisorio de la que estamos hablando, cuente con una normativa que data de 33 años. Es decir, el Código Laboral de la República Dominicana es de un país que ya no existe. El mundo cambió, nuestro país cambió, tenemos nuevas modalidades de trabajo, ha evolucionado el antagonismo de las relaciones patronos, obreros, ahora hay una colaboración y un ambiente de paz laboral que conlleva una adecuación de nuestra normativa, que reconozca la tecnología,
que reconozca que hay procedimientos que se convierten en obstáculos precisamente para el desarrollo de esa relación armoniosa. Entonces el código, creo que no tengo que hacer el caso, debe reformarse, debe renovarse, debe actualizarse. Y tiene muchos aspectos. La discusión se ha centrado en la cesantía precisamente porque al generarse una controversia por interpretaciones creo que equivocadas, todo el morbo gira en torno a que el sector empresarial quiere retirar y eliminar la cesantía. Esa posición ha evolucionado y creo que Rafi me puede corregir porque efectivamente hace algunas décadas posiblemente la posición era eliminemos la cesantía por muchísimas razones. La posición al día de hoy es adecuemos el modelo que tenemos que no tiene aplicación ni a nadie le sirve. No beneficia al trabajador, aumenta la informalidad, aumenta los costos laborales y al mismo tiempo se convierte en una retranca para el desarrollo futuro y la generación de empleo. Nosotros hemos dicho bien claro, se respetan los derechos adquiridos de los trabajadores. Es decir, todos, absolutamente todos los contratos de trabajo vigentes al día de hoy permanecen con las condiciones establecidas en el marco legal vigente hasta su terminación. Cualquier modificación aplicaría a futuro. Pero por otra parte hemos establecido un menú de opciones y consideremos la que mejor aplique en este momento. Hemos establecido, por ejemplo, una propuesta que implica limitaciones. Sí, limitaciones. Pero ¿a quién limita? Cuando nosotros hablamos de que para el cálculo de la cesantía se toman como base 10 salarios mínimos, no estamos diciendo que se le pague de cesantía 10 salarios mínimos a quien le corresponda, sino que para el cálculo sean 10 salarios mínimos. Se acaba de hacer un aumento salarial, que el salario mínimo se coloca cerca de los 30,000 pesos, 29,000 pesos me parece, que daría ahora. 10 salarios mínimos son 290,000 pesos. Estamos hablando de que más del 90-95% de los trabajadores de la República Dominicana se utilizaría su salario actual para el cálculo de la cesantía. Hemos planteado un límite de 6 años, que actualmente es indefinido y es uno de los aspectos que más incertidumbre genera. ¿Pero por qué 6 años? Porque la rotación promedio en el mercado laboral de la República Dominicana anda entre 3 y 4 años. Y más aún, hay sectores en los que es todavía mucho más acelerada, como en el tema de empresas de servicios, empresas tecnológicas, el perfil actual del trabajador dominicano. Entonces, 6 años cubre más allá de lo que la mayoría permanece en el trabajo. Si 6 años no es suficiente, discutámoslo. Lo que estamos es abiertos a una discusión. Hemos dicho en adición, hay otras cosas que se deben mejorar. Por ejemplo, el artículo 86 del Código Laboral establece el recargo que aplica al momento del pago de la cesantía y que en muchos casos, por prácticas de algunos abogados temerarios, genera un monto aún mayor que el propio de la cesantía, los intereses y la mora que hay que calcularle, y ahí es que vienen los temas de los embargos, los chantajes, y al final ni el propio trabajador recibe lo que le corresponde recibir. Revisemos el artículo 86 y discutámoslos, y digamos qué otros plazos hay en el Código Laboral y cómo podemos nosotros traerlo a esto. El pago de la cesantía ocurre se calcula en función del último salario. Si un trabajador entra en una empresa ganando 30,000 pesos o 40,000 pesos, tiene 10 años y en el último año está ganando ya 100,000 pesos, se le calculan los 10 años de 100,000 pesos, que no necesariamente fue lo que percibió. Entonces, ¿por qué no hacemos el cálculo en función de los salarios percibidos por el trabajador? ¿Qué conllevaría esto? Bueno, de que al momento de que una empresa, un empleador tenga que hacer el cálculo para un ajuste salarial, esa sobrecarga que representa la cesantía no sean obstáculos para aumentos mayores de salario como requieren en nuestro país. Entonces, hay tantas cosas que nosotros podríamos ver en torno a la cesantía. No estamos aferrados a una posición en particular, no estamos proponiendo una eliminación que afecte los derechos adquiridos de los trabajadores, pero sí estamos invitando a pensar en el futuro de la República Dominicana y con la responsabilidad de estos tiempos poder abordar un tema como ese, que no debe ser un tabú ni debe ser una controversia. Lo único que voy a agregar sobre ese tema es que la mentira más grande que se ha dicho en este país es que alguien o que el CONEP ha propuesto la eliminación de la cesantía. En este país nadie nunca ha propuesto la eliminación de la cesantía. Eso no ha pasado. Eso es una falsedad. Eso es una falacia real, que lo único que ha buscado es anular personas y anular discusiones.
Es que acuérdate, Rafa, que estamos en la era de la desinformación y los fake news. Pero bueno, bienvenido, querido primo. Me Gracias encantan por esta- esas esta palabras. entrevista con comentarios. Mira, Por eso yo dije que yo puedo ser parte de Sí, 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 esto es casi el panel que estamos acá. bueno, son dos preguntas. ¿Qué papel tú entiendes que debe jugar el sector privado en la transformación digital y la innovación de la República Dominicana? ¿Y qué mensaje le darías a los jóvenes que aspiran a incursionar en el mundo empresarial en el país? Bueno, yo creo que definitivamente la transformación digital, lo que estamos viviendo, no es una decisión, no es un rol que se debe jugar, sino que es una realidad. Estamos viviendo en un mundo que tú o te adaptas o te eliminas. Desde el punto de vista de una empresa, reconocer la presencia, el impacto que tiene hoy la inteligencia artificial, los retos de productividad que como país tenemos. Muchas veces, y eso me llama la atención, discutimos una reforma laboral de la República Dominicana en función de posiciones arcaicas de décadas atrás e ignoramos que toda esta transformación tecnológica nos ha convertido en un país distinto. Por ejemplo, tecnología. Yo he estado en reuniones tripartitas en las que se ha tocado el tema de la tercerización. Es decir, ¿qué puede de una empresa, un empleador, contratar a otra persona que no esté ofreciendo ese servicio? Por ejemplo, imagínate que tú tienes una industria y tú subcontratas o tercerizas un servicio de limpieza. No lo tienes interno, sino que viene una empresa y te limpia. O un servicio de transporte, cosas así. Bueno, he visto posiciones radicales que dicen no. Y yo le digo, bueno, pero deme un ejemplo de por qué no. Me dicen, un banco no puede tercerizar los cajeros, porque eso es parte de la naturaleza intrínseca del negocio de un banco. Yo, mira qué bien. Mientras tú me dices eso en una mesa, las sucursales de los bancos se están transformando y ya tenemos sucursales completamente digitales, en las que tú entras y tú lo que tienes son máquinas y computadoras. O hay personas que le pasan meses sin visitar la sucursal de un banco, porque ya la tecnología ha cambiado el servicio y el trato con el cliente. Y eso aplica a todas las áreas de la industria. Entonces yo creo que desde la óptica de una empresa, pues es simplemente reconocer y estar a la altura de estos tiempos. Las regulaciones también, porque si no son capaces los estados de regular en el momento que tienen que hacerlo, el mercado sigue avanzando y genera otro tipo de situaciones. En cuanto a la participación, yo creo que no solamente a un joven en una empresa, en un emprendimiento, en la política, yo creo que lo importante es participar, es asumir el riesgo, es decidirse, es ver cómo tu acción particular puede cambiar el rumbo de las cosas, saber que no todo siempre sale como uno quiere, que el fracaso no es el fin de una carrera, el fracaso muchas veces es una nueva oportunidad para tú seguir avanzando, reinventándote. Y de hecho, mirar hacia atrás y decir, mira, si yo no hubiese caído en ese momento, a lo mejor yo no hubiese llegado acá. He sido testigo de muchas personas que han caído o han tropezado o han enfrentado obstáculos y ahí es que toman las energías para poder hacer grandes cosas. Y yo creo que ese es lo que tenemos que todos vivir en nuestro día a día. César, hay una conversación que también está pendiente, que es la reforma fiscal. Aunque los fundamentos macroeconómicos son muy sólidos y la economía dominicana ha sido resiliente, y así lo reconocen los organismos financieros internacionales, estamos operando con un déficit, los intereses de la deuda están creciendo y el gobierno intentó presentó un anteproyecto de reforma para el diálogo. Sin embargo, no fue posible. ¿Cómo se ve desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada el tema fiscal de la República Dominicana? Nosotros tuvimos la oportunidad de comparecer en las vistas públicas que se celebraron en el Congreso Nacional y planteamos de manera clara que coincidíamos plenamente en la lógica detrás de la reforma, es decir, la motivación. Y un Estado cuyos ingresos son inferiores a sus egresos y que en adición no tiene los recursos suficientes para suplir las necesidades de la población, definitivamente tiene que abocarse a una revisión estructural profunda que le permita generar esos recursos y administrar la cosa pública con mayor eficiencia. Ahora bien, nosotros dijimos, para abordar esa situación existen 3 escenarios. Uno de ellos que tienen que ver con medidas de racionalización y eficientización del gasto. No me da el dinero,
pero ¿por qué no me da el dinero? ¿En qué es que yo lo estoy gastando? No veamos el Estado, veamos que esto es en una casa de cualquiera de nosotros. Y yo gano 20 mil pesos, pero yo todos los meses estoy gastando 30 mil pesos. Entonces, ¿en qué yo estoy gastando el dinero? ¿Es en comida, es en el alquiler, es en el colegio de los muchachos? ¿O yo me estoy yendo de fiesta todos los días? ¿O yo tengo cosas que yo no puedo tener y todos los días tengo una pinta nueva? No, o sea, ¿qué yo estoy gastando? Yo creo que las medidas de eficientización y racionalización del gasto siguen siendo necesarias, no requieren una reforma. Han habido señales importantes, pero se requiere aún más buscar dónde ahorrar los recursos que tú tienes. Hay un segundo componente de medidas que son administrativas no tributarias. Nosotros somos un país en el que la mayor parte de los impuestos que se recaudan son del ITEVIS y que en las condiciones actuales la eficiencia de esas recaudaciones son bastante bajitas. Por cada peso que se puede recaudar en la República Dominicana, tan solo están entrando 37 centavos a las recaudaciones. Hay 18 o 20 centavos que no entran porque son parte de algún esquema de gasto tributario, pero el resto es ineficiencia, es evasión, es informalidad. Y eso nos coloca como, según el Centro Interamericano de Administración Tributaria, como el peor país de la región en recaudación del ITEVIS. Si eso es así, entonces tenemos una grandiosa oportunidad de seguir promoviendo facturación electrónica, digitalización, mejora de procesos para aumentar las recaudaciones. Hay un tercer componente que tiene que ver con medidas tributarias, sí, con impuestos, pero vistos de manera integral, sin prejuicios. No es un ciclón batatero y se va todo lo que tenemos, porque ese país que tenemos media hora hablando, de alguna forma hemos llegado donde estamos. Algo de esto ha dado resultados. Promovamos las reformas que requieren hacer ajustes, eliminar exenciones que ya no tienen aplicación en este momento, pero sobre todo blindar nuestra economía en un contexto global tan retante como el que tenemos por delante. Entonces, esta es una conversación que continuará. El gobierno ha planteado de que bajo esta gestión no sería un tema. Yo creo que es saludable que se continúe hablando, que se vean opciones que van más allá de una reforma legal y que al final del día todos logremos la estabilidad que el Estado requiere. A los amigos que nos escuchan por la radio, continuamos con esta conversación con César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Adelante, José. César, bueno, un placer estar aquí en esta nueva faceta, ¿verdad? Y entrevistarte. El tema de la formalización es uno de los elementos que más preocupa desde el punto de vista estructural. Evidentemente que el CONEP aquí y el sector industrial y empresarial juegan un papel importante en ese diálogo con el gobierno para tratar de impulsar política pública que permita un mayor nivel de formalidad en la economía, como tenemos el 56% en la informalidad. Eso, como tú sabes, presiona a todos los otros elementos. Recientemente se crearon unas mesas de trabajo sectoriales con el Consejo Nacional de Competitividad. Vi una actividad en Palacio, creo que fue la semana pasada. Creo que la idea es generar espacios de diálogo con el sector privado. En el tema de la informalidad, ¿cuál es la postura del CONEP y qué medidas ustedes entienden deben tomarse a corto, mediano y largo plazo? Porque eso evidentemente que es un proceso. El gobierno ha planteado una meta ambiciosa de duplicar el tamaño de nuestra economía de aquí al año 2036. RD 2036. Pero es una meta que entendemos realizable. No es una utopía, sino que debemos todos colaborar para llegar a esa meta. Soy un fiel creyente de la colaboración y de las alianzas público-privadas y todos los esfuerzos que de manera conjunta podamos hacer para lograr esas metas debemos lograrlo. Yo creo, y aquí también está Rafa que pasó por competitividad, es un espacio plural en el que existe una participación compartida y muchas veces esas grandes metas lo que requieren son pequeñas acciones que vayan produciendo los cambios en el tiempo. La informalidad es un componente a tener en cuenta en esa ecuación. Si bien es cierto, el nivel de informalidad en la economía dominicana ha estado entre un 56 y un 57% en promedio en los últimos años, muchas veces hemos escuchado, bueno, eso es normal en nuestra región. Los latinoamericanos por naturaleza somos informales, pero no, el promedio en nuestra región anda entre un 52 y un 53%. Si tan solo nosotros pudiésemos acercarnos al promedio de la región, estaríamos dando un salto importantísimo.
muchas veces se dice, bueno, esas son las empresas que evaden o que no cumplen las reglas o que no cumplen con las leyes. Y yo creo que no, muy por el contrario. Se trata de una competencia desleal manifiesta cuando tú tienes una empresa, cumple con tus leyes, cumple con tus obligaciones, pagas tus impuestos y el que está al lado tuyo no lo hace. Porque al final del día los costos de su operación son inferiores a los tuyos y te saca de competencia. Entonces es un tema de competencia desleal, de aplicación de la ley, de transparencia y que tenemos que hacerlo. Cuando uno ve, por ejemplo, una proliferación de comercios de capital asiático, de sus ciudadanos asiáticos que operan en nuestro territorio y compiten con dominicanos o con empresas extranjeras en condiciones que tú no te explicas, tú dirás, bueno, ahí tenemos también una oportunidad porque eso también es informalidad, eso también es contrabando, eso también es ilícito. Y en la medida que podamos de manera conjunta continuar con esos esfuerzos, que como te dije, son pequeñas cosas orientadas a las grandes metas que nos hemos trazado. César, Finalmente. a propósito de reformas estructurales y del necesario y para mí imprescindible diálogo y consenso que hace falta para que los temas país trasciendan mucho más allá de los lógicos intereses particulares. Recientemente tú hablabas acerca de la necesidad de garantizar un espacio de diálogo donde esos diferentes sectores que algunas veces se contraponen puedan consensuar y sobre la debilidad que tenemos como país en esa materia. ¿Cuáles son los requisitos que tú entiendes hacen falta para fortalecer ese marco de diálogo y de consenso en temas de interés general? Si nos vamos a lo puramente legal e inclusive con rango constitucional, en nuestro país existe el Consejo Económico y Social. Correcto. Que está llevado a ser un espacio en el que confluya el sector laboral, la sociedad civil, el sector empresarial, el gobierno, la oposición, en fin, un espacio de diálogo y concertación. Yo creo que lo que falta es no el reconocimiento de su mandato legal, sino la real convicción de que la concertación es algo que va mucho más allá. Y para poder concertar y dialogar hay que tener la capacidad de articular con los diferentes sectores. Y en nuestra historia el Consejo Económico y Social ha jugado roles muy importantes en determinados momentos. Lamentablemente hoy es una institución debilitada, ¿No la incapacitada. No, sigue no. vigente. Pero ha perdido mucha trascendencia, ha perdido mucha vigencia. No se encuentra en estos momentos en capacidad de convocar una mesa multisectorial. ¿Por qué, César? ¿Por qué la ha perdido? Yo creo que precisamente por desconocer esa necesidad de que la concertación va más allá que el mandato legal que tú tienes. O sea, porque tú te pongas una capa, tú no eres Superman y vuelas. Claro. Si tú vas a volar, volarás hasta sin capa. Pero no creas que porque tú tienes la capa puesta, tú saldrás volando. Superman sin capa, tú estás al día. Bueno. Yo pensaba que el Consejo Económico y Social lo habían eliminado en la última reforma constitucional y No. que el Consejo de Competitividad lo habían transformado en el Instituto de la Teoría de la Competitividad. Yo creo que en lo que tiene que ver con el CES particularmente hay una oportunidad de mejora inmensa. Se necesita, porque esa es de las cosas como el médico. O sea, tú no lo valoras hasta que tienes que ir al médico, ¿verdad? Tener un espacio en el que podamos sentarnos. Señores, en este país, hace casi 5 años, se suspendieron 2 elecciones. Y aquí estamos hablando normal. Aquí se suspendieron 2 elecciones. Y se resolvió por el teléfono. el país retomó su ritmo. Se resolvió por teléfono. Sí, y pasaron muchas cosas. En su momento habrá que contarlo, pero el tener un espacio en el que todo el mundo se siente identificado, reconozcamos nuestras diferencias y aún así logremos consenso es necesario. Y lamentablemente, en estos momentos, ese espacio de manera particular está bastante debilitado. Pero lo validan, Muchas los gracias, espacios lo César. validan los actores al final. Es decir, puede estar Es en la triste Constitución muy que una bonito, sociedad pero dependa de un hombre para si ser los actores, y me refiero sobre todo al gobierno que lidera, digamos, los espacios de diálogo, no lo fortalece, pues es difícil Y que además, funcione. un gobierno que debo reconocer que el presidente Abinader ha tenido vocación y mantiene Bueno, pero una en otros vocación de espacios, diálogo. en otros espacios. Entonces, precisamente, en el espacio que tiene ese reconocimiento, pues deberíamos abogar por que pueda funcionar mejor. Con Monseñor Agripino, el CES logró 2 pactos nacionales, con Monseñor como presidente e Iraima Señor ya no Capriles. está, ese es el problema. El reto de la sociedad dominicana es producir un espacio institucional que genere esos espacios de consenso. Creo que ese es el espíritu de lo que Pero en lo que eso ocurre, nuestra generación tiene una responsabilidad muy importante. Y creo que el reflejo de esta mesa
diferencias de criterio, pero puntos de interés común, y si esto lo expandimos, también existe. Mientras los espacios operan como deben operar, encarguémonos nosotros de hacer lo que hay que hacer y las cosas van a ir mejor. ¿Estaría el CONEP Muchas dispuesto gracias, a jugar César. una posición de liderazgo con relación a ese tema finalmente? Muy final. Todo lo que se necesite. Gracias, César.